Bueno, nueva reunión del foro de Facu Urbana. Vamos a hablar nuevamente de Gardel y, como en el caso anterior, también nos acompaña Ana Turón. De manera que, bienvenida Ana, y Bueno, comencemos a esta segunda etapa donde hablaremos seguramente del Gardel criollo, si estamos de acuerdo. sí, por supuesto. Bueno, ¿Cómo no? Bueno, y bueno, las primeras voces las tienen las damas, así que arranquemos. bueno, muchas gracias. Muy contenta de estar acá otra vez hablando Sí, de Gardel, ¿no? sí, Qué tema tan profundo, tan tan rico, profundo. tan maravilloso, tan variado, porque de Gardel Sí, sí. hablar desde distintas partes, desde distintos ángulos, ¿no? Cosa que no sucede por ahí con otros cantores. No, no, para nada, por supuesto. No. Eh, Perdón, a veces cuando uno piensa en la corta vida de Gardel, eh, parece mentira que hubiera causado lo que fue, ¿no? Y lo que es. Nosotros tenemos el problema resuelto. Para nosotros es Gardel y después que vengan todos los demás. eh, Así de fácil. Bueno, Ana, entonces, como sabemos todos, Gardel, digamos, se va iniciando en el canto con lo que en ese momento era bastante común, que era el canto criollo, es decir, llamando canto criollo a todo lo que venía del interior, tanto del interior de la provincia de Buenos Aires como de Cuyo, como del norte, ¿no es cierto? Ahora, generalmente cuando se habla del Gardel cantor se dice la primera etapa a dúo con Razzano, la segunda etapa como solista, la tercera etapa ya en Europa y Estados Unidos. Pero en esa primera etapa con Razzano hay subdivisiones que son interesantísimas y No, poco pero exploradas. Ana, pero perdóname, pero hay una etapa anterior a Razano. Claro, claro, Claro. claro, que esa es la etapa que a mí más me atrae para conocer. Porque creo que fue la fundamental, ¿no? Son los Ah, cimientos claro, esa etapa en que es muy poco el material que existe, porque lógicamente era un desconocido, no salía en los diarios, no grababa nada, pero hay referencias de que lo veían en rueda de payadores, de que lo veían claro. por Sí. Uruguay, de que lo andaba ahí cantando en ruedas, en fogones, ¿no? Que por ejemplo, bueno, hay una anécdota de Francisco Bianco que lo recordaba por el año 1908 cantando el tango La Morocha. Vaya uno las cosas que nos hemos perdido Con por... lo cual, perdóname, con lo cual muestra que Gardel no es que empezó a cantar tango en el 17, Claro, empezó a grabar tango en el 17. Pero yo creo que llegados a este punto, es imposible saber cómo y cuándo nació Gardel, empezó Gardel su carrera. Yo, honestamente, uno busca y aparece siempre Escayola, dan explicaciones de cómo se armó, está todo bien. Pero evidentemente él cantaba antes de la reunión con los Escayola. Allí cayó como, digamos, como un convidado más, pero seguramente cantaba antes. y yo creo que si tomamos en cuenta que él estuvo, sí, hay incluso testimonios que lo recuerdan cantando en 1902. Ah, Sí, sí, con el Eh, nombre y todo de quienes lo reconocieron. Ahora no me acuerdo, pero sí la quienes. fonda El Pajarito. Sí, Claro, eh, seguramente, a ver, pensemos que en esa época Gardel estaba todavía cursando sus estudios, que sí. terminó en 1904, ¿no? Entonces, andaría como aficionado, como cualquier muchacho, y seguro, claro, es lo más lógico. despertando a la vida, este, y bueno, descubre la guitarra y se empieza a foguear ahí, ¿no? Y que hay un hecho interesante, él anduvo mucho entre payadores y demás, pero siempre me llamó la atención que nunca grabó una milonga campera, Claro. ¿no? Eso me resulta llamativo. Bueno, a mí la milonga me gusta muchísimo. Yo me crié en un hogar donde sonaba el folclore y
más que una samba, una chacarera, una cueca, una milonga por Alberto Merlo para mí es lo más. Este, y siempre me llamó la atención, qué raro que Gardel no haya cantado una milonga campera. Este, pero bueno, si vemos en los primeros discos de Gardel de 1912, son canciones, estilos, tiene una cifra, tiene una vidalita, pero en general canciones y estilos. Sí, Folclore bonaerense. exactamente. Antes de conocer a Saúl Salinas. Pero ya había hecho sus primeras incursiones por el interior de la provincia de Buenos Aires, por Uruguay, había andado rodeado de payadores, había intentado improvisar y no le salía, porque la verdad que es admirable cuando uno profundiza el decir de un payador, es admirable la capacidad de observación, la rapidez mental, cómo Sí, hace para desarrollar una idea que tenga métrica, que rime, que tenga sentido, sí, sí, sí. Sí. darle a otro, bueno, es algo bellísimo. Y bueno, Gardel no tenía esa capacidad. No, no la tenía. Es lo único que no tenía. Es lo único que no tenía. Bueno, hay quien dice que comenzó siendo muy mal guitarrista, se acompañaba con la guitarra. Y Pero, claro, pero era bastante común también en los payadores eso, no eran eximios guitarristas. les voy a decir algo que decía un amigo mío que ustedes recordarán. ¿Se acuerdan de Mario Miguel Marateo, aquel hombre Sí, que ganó Odol contestando de Sí, pájaros? sí, sí, me Él acuerdo. vivía acá en Azul, éramos muy amigos, era muy gardeliano, y cuando alguien decía eso de las guitarras de Gardel, que no eran buenas, Marateo decía, ¿sabés qué pasa? Gardel tenía las guitarras acá. exactamente. Sí, es Entonces verdad. necesitaba tocar la guitarra, ¿no? Este, porque sabía decir las cosas tan bien, sabía meterse tanto en la letra que interpretaba, sabía llegar tanto a su público, esa este, empatía, no sé, él cantaba lo que nos pasa a todos Ah, y lo que nos sigue pasando a todos. ¿Quién no se siente identificado con un disco de Gardel? Pero hubo un trabajo, una vez leí un comentario este, que decía que en Francia, que fue un libro que trajo Antonio Carrizo y se lo regaló al Gordo Formento, que era mi maestro, y yo estaba terminando mi profesorado de francés especializándome en traducción. Y en un viaje a Buenos Aires, Formento me dice, toma piba, te regalo este libro a ver si tiene algo que no sepamos. Y yo me sentía y dedicado por Carrizo y todo, yo sentía que ah, tocaba el cielo con las manos. Y en ese libro decían que algo muy, muy llamativo era que cuando un argentino o uruguayo se radicaba en Francia, si no existía un centro gardeliano, lo formaba, porque no podían estar sin escuchar a Gardel, aun cuando en Argentina o Uruguay no le hubieran prestado atención, al estar claro. extranjero encontraban en Gardel su identidad. Este, entonces, bueno, es interesantísima toda esa etapa primitiva de Gardel, ¿no? De ver, de encontrarse a sí mismo. Ese es la clave, creo yo. Y después de 1912, o sea, ya para 1912, cuando graba eso, ella había conocido a Razzano, había tenido su dúo con Francisco Martino. Sí, ¿Quién sabe cuántos otros dúos improvisados habrá tenido en una rueda de asado, en sí, un seguro. Cantidades. este, y ahí es clave la aparición de Saúl Salinas, Seguro. Sí. que según me... Porque en realidad Sarina fue el músico. Claro,
Ahora, Además, venía de otra cultura, Salinas era mendocino, creo, sí, sí, sí. claro, Puntano creo que, ¿no? Entonces, era tenían puntano. otra, porque vamos a ser honestos, ya que nos gusta también el folclore, todas las guitarras de la zona de Cuyo han sido siempre maravillosas. Ay, qué lindas. Pero además, ¿qué pasa? Salinas trabajaba en una casa de venta de discos. O sea que estaba muy actualizado, tenía una riqueza y que entraban por el Pacífico muchos discos de Colombia, México, porque claro, uno dice, ¿cómo cantaba? ¿De dónde sacó Gardel un bambuco colombiano en 1917? Salinas. Claro. Yo, llegados a este punto, si les parece, a mí me gustaría empezar a escuchar algo de Sí, Gardel. ¿Podríamos empezar con Gardel Razano? O Bueno, por yo, supuesto. además, confieso haber elegido este, eh, El Sol del 25 uy, qué lindo. por cuestiones familiares. Porque todos los 25 de mayo yo tenía que escuchar a Gardel porque me lo ponía mi papá. Esto es lo que hay que escuchar. Yo lo Entonces, escuchaba, nosotros lo cantábamos en la escuela, eso. ¿No? claro, claro, Lo claro. cantábamos, ya no se hace más, qué pena. Bueno, es tanta la pena que tenemos que... Bueno, esa era una canción que tenía autoría en Domingo Lombardi y Santiago Roca, creo. Santiago Roca ha sido un gran folclorista. Bueno, escuchemos entonces Gardel Razano y El Sol del 25. Gracias. El sol del 25 viene asomando, el sol del 25 viene asomando, mi cruz en el plata va reflejando, mi cruz en el plata va reflejando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos altos en nuestro pabellón y la campana pegan sus alborotos al de la diana. Viva la patria y el clamoreo, viva la patria y el clamoreo, inocente en la sangre cierto hormigueo, inocente en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua en la valle se revierte. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Paz y otros grandes, y la paisana fue hombre de los pueblos americanos. Ahora, es interesante, ¿no es cierto?, cuando mencionamos a Salinas, que a partir de Salinas aparece, digamos, en esa época, el canto en dúo para el folclore. O sea, digamos, que luego es repetido claramente, por ejemplo, por los chalchaleros, ¿no es cierto? Eso, digamos, el dúo, o sea, un cuarteto, pero que en realidad eran dos dúos, ¿no? Claro, Eso fue un descubrimiento, una invención, digamos, de Salinas en esos años, ¿no? Pues Vos fíjate sabés que, qué importancia como músico, ¿no? claro, es muy importante escuchar, creo que es en un pueblito de Campanitas, Campanita, hecho por claro.
Y ahí aparecen claramente los dos dúos. Parece Claro, escrito para Gardel, eso, aunque se lo habían recibido antes. De modo que sí, claro, eh, escuchó los campanitas por los chalchaleros, lo escuchás Campanito por Gardel Razano y te das cuenta que la estructura, más es la allá del misma. tiempo, de la parte, digamos, técnica y todo, es la misma estructura, ¿no? Que los cuartetos han sido dos dúos siempre. Sí, Después con ciertas deformaciones, pero en esencia es eso, ¿no? Pero Claro, bueno, porque Salinas tomaba esos dúos de dúos mexicanos y dúos de extranjeros que se vendían en la casa de discos. claro, claro. Entonces, a mí me interesó mucho siempre la figura de Salinas, porque Rosano decía que se recordaba en un reportaje que apenas duró 15 días. Porque también he visto que Salinas estaba en dúo con uno, con otro, muy, muy inconstante. Y lógico, era artista, no se puede pretender que un artista tenga la estructura formal, y a prolija. principios del siglo pasado, para Y decirlo claro, más todavía. este, y fíjense que Gardel, todo eso que aprendió, porque claro, lo que pasa es que eh, antes de Salinas, por ejemplo, el dúo Gardel-Martino, cantaban no sé cómo se dice, los dos hacían la misma voz, Sí, al las dos, unísono, la Sí, primera voz. Y unísono. no sé si es No exactamente está- unísono, porque cuando cuando hacen dos voces también es unísono, porque es a la Ah, vez. claro, sí, 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 está bien, pero canta los dos primeras voces. Claro, lo que les enseña Salinas es a hacer la primera y la segunda voz. Claro, Entonces ahí está la clave. Y fíjense que eso Gardel lo caló tan hondo que lo siguió usando incluso en sus películas en Estados Unidos. siempre. Cuando él canta El día que me quieras, a dúo con Rosita Moreno, o cuando canta con Trini Ramos en el tango en Broadway, o cuando canta con Imperio Argentina, siguió usando eso que le había enseñado Salinas por el año 13. claro. Natalia, Por lo eso, tenemos un poco silencioso. ¿Puede ser? A ¿cómo? mí me decís, Sí, señor. Sí, Sí. A usted. hola, sí, Sí. sí, Sí, le no, decimos, estoy pagando como si fuera, te diría, una penitencia por haberles demorado el ingreso. Bueno, no, por Y favor. escucha, no, y además, un concepto que más allá de que esto sea entre cuatro, no hay que tener en cuenta que no pocas veces, que muy pocas veces tenemos la posibilidad de tener con nosotros a alguien que nos enseñe, no con la intención Por de que sepamos favor. no más, está sino bien lo que dice. por lo Está bien. didáctico. Y Sí. entonces yo digo, como decían los músicos, que cuando el cantor canta la orquesta cuerpo a tierra, yo de alguna manera trato de no plantear cosas personales de algo que estoy recién conociendo, ¿no? Está Es decir, teniendo una actitud troiliana, le digo, ¿eh? es Y no decir, trato por todo de aprovechar la Ana, que es muy, muy importante. Y cuando tenga algo que decir que pueda aportar, de acuerdo. Mientras Bueno, tanto, creo que está muy bien y no vale la pena, no merece interrupciones mías, por lo menos. está ¿Eh? bien. Así me que disculpa, señor yo por mi parte le pido a Ana disculpas, pero no es que no quiera participar, estoy escuchando atentamente, aprendiendo y disfrutando de algo que no lo tiene todo el mundo, pero que a partir de esta grabación la va a tener el que quiera verla, ¿no? Es verdad. Bueno, Bueno, yo digo una cosa. Usted dice que aprende de mí, pero es mentira, porque yo a usted lo admiro desde que era chica. uh, uh. Bueno, hay algunos defectos hay que tener. Eh, Usted hizo el prólogo del libro de Carlos Calderón de Tandil, Carlos Sí, García, Nuevos aportes para su historia.
Y bueno, yo a Calderón lo conocí, falleció el año pasado, o hace apenas 2 años. Lo conocí después de que había hecho su libro. Y una de las cosas fue, tiene el prólogo de Natalio Echegaray y nos queríamos morir los dos. Y él me decía, me contaba que se había animado a pedírselo y que usted le había respondido con tanta gentileza. Y después, la escribana Susana Capolupo de Ronchetti, la recordará, bueno, Sí, falleció. cómo no, cómo no. Yo Este, tuve se- mi trabajo de escribano un tiempito en Tandil, cuando recién empecé, ¿no? ah, bien. Bueno, la Eh, escribana Susana Capolupo me facilitó una vez, yo estuve vinculada a ella por una cuestión de trabajo, eh, una escritura en lunfardo que había hecho. Ah, Es exacto, sí. bellísima. Así que mire, si lo admiro desde hace muchos años, así que no me venga a decir que aprende. no, pero siempre todos tenemos que aprender del otro. Así es. Lo elemental del conocimiento. Uno aprende de alguien que algunas cosas de uno, de otras cosas de otro, y algo uno enseña, como siempre. Yo creo que ya le endulzamos el oído a Natalio, así que sigamos Bueno, listo, hablando de chao. Gardel. Y hemos tratado de persona añeja, vintage. Bueno, Eh, bueno, Bueno, no, estamos hablando así de la importancia Saúl Salinas. de los maestros. Ah, Ahí está. exactamente, ahí está. Es decir, que el caso de Salinas, digamos, vos, Ana, lo ves no solamente la importancia en el cuarteto, en eso, sino como algo que dejó, digamos, una marca importante en Gardel. Es decir, que también habla de la ductilidad y de la capacidad de Gardel de ir aprendiendo, porque, es decir, no es que, digamos, alguien nace, es decir, Gardel no nació Gardel, se fue haciendo Gardel. Y, y el caso de, digamos, que vos te estás indicando la importancia que él le dio a Salinas y realmente la importancia que siempre le dio a gente que él, digamos, consideraba de la cual podía aprender, digamos, su característica de profesional, ¿no? Porque era un tipo que se dedicaba, sí, marca de por qué llegó a lo que llegó, no es porque haya sido solamente un dotado, ¿no? No, 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 para nada. Además, Gardel tomaba el canto como, o sea, lo tomaba en serio. En serio. Una anécdota de cuando la última vez que vino Azul en el 33, que fue a la tarde al teatro para ultimar detalles de la actuación que tenía a la noche. Y fue a la confitería del teatro, que todavía está, que se comunicaba con el teatro y demás, y estaba ahí conversando con él, fue a tomar un café, y por ahí va el guitarrista y lo llama, venga, don Carlos, debe haber sido Barbieri porque lo trataba de usted, y el mozo le dice, va a cantar Gardel. Y Gardel lo miró y le dijo, voy a trabajar, pibe. Le marcó la diferencia que claro. para él ir a subirse a un escenario y cantar no era por hobby porque no tenía nada que hacer, era su trabajo. Y como tal, tenía algunas pautas muy interesantes. Gardel nunca bajó el precio de las entradas. Él al empresario le cobraba caro. Era el artista más caro. Por eso dicen que no llenaba salas en el 33 y que había otros cantores que tenían, claro, porque eran más baratos, valían hasta incluso la mitad a veces. Pero para el que no podía cantar, cantaba gratis. Claro. Entonces, al empresario que sabía que se iba a llenar los bolsillos con la actuación de Gardel, le cobraba lo que él sabía que valía. Les sugeriría, si volvemos a escuchar ahora a Gardel, porque en realidad todas las grabaciones que estamos pasando son de 1917, que es la primera etapa, porque la anterior era un Gardel casi desconocido. Claro. Entonces yo, si están de acuerdo, me gustaría escuchar El Moro. Y sobre Ah. esto, Gardel, Natalio va a hablar del Moro.
Así que, bueno. de las influencias del Moro en el resto del tango, ¿no? Claro, lo que pasa es que el moro viene de una antigua tradición. Se supone que la letra era de Gutiérrez. Sí, Sí, No está muy claro, pero obviamente, José María Gutiérrez. sí, 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 bueno, bueno. No, no, no de le Ricardo. comí el nombre. No, está bien, pero No, digo, es una vieja tradición que cuando Gardel ya lo canta venía cantado por casi todos los cantores, esa es la realidad. Así que bueno, sigamos entonces con Gardel. A mí nada me faltaba cuando a mi moro tenía. A mí nada me faltaba cuando a mi moro tenía. Libre cuando quería, ni guapetón me alcanzaba, ni alcalde me perseguía cuando a mi moro tenía. Mi caballo era una flecha cuando la escuela lincaba. Mi caballo era una flecha cuando la escuela lincaba. Salta que a roto saltaba cuando en mi mano derecha la bola certera alzaba. Mi caballo era una flecha. Indio, volveme mi moro, que me has llevado la vida. Indio, volveme mi moro, que me has llevado la vida. Mi bien, mi único tesoro, yo te daré, mi querida, que mucho mejor que el oro. Indio, volveme mi moro. Y a mí nada me faltaba cuando a mi moro tenía. A mí nada me faltaba cuando a mi moro tenía. Libre cuando quería, guapetón me alcanzaba, mi alcalde me perseguía cuando a mi moro tenía. bueno, y Bueno, ese, ah, no, no, sí, no, no. perdón. no, 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 habla don no, Gonzalo. sabe que como me acusaron de mudo, Eso yo no es. quiero, aún adelantándome cronológicamente a a futuras reuniones para estudiar a Gardel, aprovecho para contar una anécdota que ustedes todos la saben, pero no sé si Ana ha llegado a conocerla. Yo tengo entre mis cosas guardadas valiosas un libro de poesías que mi tía Juana Piombo en Tandil escribía Espronceda, toda la poesía culta española, y ese libro, el 24 de marzo de 1919, copia Mi Noche Triste. Ah, Es decir, que ese libro es una maravilla, es un libro de poesías, como se usaba en ese tiempo, grande, con tapas duras, armado para
y que una jovencita que vivía a 315 kilómetros, 330 como es Tandil, y en pleno 1917, 18 y 19, interrumpe su poesía, eh, digamos, culta Castellano. española, para transcribir Mi Noche Triste. Es decir, ¿qué habrá pasado en esa cabeza para que Mi Noche Triste merezca el disco? ¿Cómo llegó Gardel con su disco a Tandil, a 330 kilómetros de Buenos Aires, y al campo donde vivían ellas, porque vivían en el campo? Le causó tanta impresión que lo copió justo con las poesías castellanas que tenía, o españolas, de clásicas, ¿no? Es decir, eso es una prueba de la penetración que Claro, tuvo Gardel, ya cantando tangos, pero en sus primeras épocas ya prácticamente de puro tango, ¿no? Y de artista. Es decir, eso es importantísimo porque es una prueba concreta de la importancia de Gardel como artista, sí, sí. aunque él dijera que fuera a trabajar. Él decía su importancia como artista, cómo caló en la gente que no estaba acostumbrada primero a escuchar tangos. Porque si en Buenos Aires tardó, en el campo más todavía puede ser, ¿no? Para llegar al tango. Y que ese tango, tal es así que ella le dice Mis Noches Tristes cuando lo escribe. Dice Mis Noches Tristes, con ese, los dos, varias, no Mis Noches Tristes. Pero es una prueba de la difusión, de la penetración y de la importancia de Gardel antes del cine sonoro y de Nueva York y de Europa y de todo lo demás, ¿no? Bueno, además hicieron la parodia de Mi Noche Alegre. Yo encontré 3 parodias de Mi Noche Triste en un cancionero así de la época, y era, bueno, Mi Noche Alegre, ¿no? Sí. Que también, o sea, buscando otras cosas, pero lo encontré y hice un breve artículo que o sea, lo subí a mi blog porque justamente entendí eso, cómo llegó el tango. Era la música del momento, por eso, y 3 autores diferentes la parodiaron. Qué grande. El estilo El Moro también fue cantado como tango, con la orquesta de Roberto Firpo, así que ha sido en el año Claro. 18, cuando Gardel Razano, y es posible que ahí su tía lo haya descubierto, porque en el año 18 el dúo Gardel Razano anduvo por Tandil con la orquesta de Firpo. Estuvo en Tandil, me parece, si no me falla la memoria. Hicieron el estilo El Moro en tiempo de tango, y Gardel lo silban y cantan el estribillo. Indio, volveme mi moro que me ha llevado la vida, en tiempo de tango. Es bellísimo eso, que no figura en la discografía de Gardel, No. figura en la discografía de Firpo. La orquesta de Firpo con los vocalistas Gardel Razano. Ahora, Claro. nosotros tuvimos muy buena relación con la nieta de Contursi, y Ajá. además Sí, la hija de Catunga, Alicia. Sí. la Alicia. conocí en la academia. Y yo siempre le decía que a mí, de toda la historia del tango, lo que más me impresiona es el aporte que hizo el abuelo, porque la descripción que hace es realmente una maravilla, ¿eh? Es realmente extraordinaria. Bueno, José Govelo dice que el aporte de Contursi, cantado por Gardel, o sea, los unifica, porque Sí, 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 fue una revolución más importante que la de Piazzolla, seguro. porque dice que Piazzolla modificó la forma del tango, Sí, pero Contursi modificó la esencia, el fondo. Exactamente. sí, El tango sí, alegre, el tango es verdad. picaresco, el tango con doble sentido, cambió un 1000% a partir de Contursi. Es muy interesante eso. Les diría para ir, porque ya se nos va acabando el tiempo, de escuchar otro tango, La ¿Cómo no? Ah, Mariposa. No, no, Uy, no es un tango. perdón, no, es un me rectifico, no es un tango. color la Eh, mariposa.
Claro, hay un tango que era mariposa, Sí, sí, pero no, pero esta es La Mariposa. Esto que es también lo canta, ¿no? Por de supuesto. Cepeda, que fue un personaje también contradictorio, tenía Mm. patente de perseguido por la policía, etcétera, Sí, etcétera. sí, Pero esto, Pero usted sabe que no. Hace poco encontré ah, que no. Si bien se le atribuye a Cepeda, sí, el autor era Florencio Iriarte. Lo que sucede, en mi opinión, es que en la carpeta de versos que tenía Cepeda, los versos tristes que le regaló a Raimundo Bianco, estaba el verso de la mariposa. Por eso ah, se le atribuyó ah, a Cepeda, porque además, después Raimundo Bianco le regaló eso a su sobrino Francisco, y bueno, ya el Cepeda había muerto, no tenían el rastro. bueno, Pero sí, hay una publicación de la época que dice justamente que se queja de que por qué lo llaman Gorgeo, que eso nunca se llamó Gorgeo, y que por qué se lo atribuyen a Cepeda, siendo que el autor era Florencio Iriarte, anterior a Cepeda. Cada disco tiene su tiene historia. una historia, Bueno, pero claro, escuchemos entonces La Mariposa y sigamos ya cerrando esta charla sobre el Gardel criollo. dale. No es que sea arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apenas olvido y tu traición me sube de amargo sarto. Si miras estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí, y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado en el corazón. Después de libar, traidora, en el rosario de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscaré la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apenas olvido y tu traición me sube de amargo sarto. Si miras estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Bueno, sigamos nomás, Ana. Bueno, y Gardel nunca dejó de ser criollo. no, No, para nada. no. Eh, Hay quienes sacan siempre el argumento que existía una ley en Francia que debían vestirse con sus trajes típicos, ¿no? Los artistas extranjeros. Y sí, eso es verdad. Pero no tenemos que olvidar nunca que Gardel no es que se disfrazaba de gaucho cuando iba al extranjero, como suponen algunos. Gardel había aprendido a usar sus trajes de gaucho en los centros criollos antes del centenario. Hay Bien, referencias
Claro, él era el hombre de Leales y Pampeanos Claro, en claro. Avellaneda, y yo que soy de ahí sé cómo se manejó todo eso. Pero, Claro, ¿Cómo recordás el terruño cada vez que podés, eh? y cada vez que puedo, como Ana recuerda Azul, yo recuerdo Avellaneda, cada uno tiene su partidito. Pero me parece bárbaro y recomponer esta historia de Gardel, que nunca dejó de ser un cantor criollo. Nosotros tenemos un libro escrito que se llama Tango o Folclore, una falsa dicotomía, porque en realidad son tantos los elementos que se van uniendo que hacen que también el folclore tenga su historia, el tango tenga su historia, del mismo modo que aparece el folclore del norte, el folclore de Mendoza. Son distintas versiones sobre un mismo pensamiento que estamos teniendo de argentinidad, que ahora parece que se puso de nuevo de moda. Lo que pasa que en esa época todos los cantores de tango venían del folclore. Sí, 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 Corsini, Magaldi, Todos por habían ejemplo. empezado con folclore. Sí, 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 Hoy ya no. 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 Hoy están muy diferenciados, lamentablemente, están divorciados y es como que es más lindo el folclore o es más lindo el tango, y es mejor esto y es mejor. Y se busca la pelea, cuando en realidad no tendría mucho. No, eh, no, eh, la no. raíz en sí es la expresión del ser La raíz es la misma. humano. Bueno, Este, ¿le parece? Ya estamos cerrando, así que digan lo que quieran y, y nos volvemos a encontrar próximamente. Sí, para continuar esta historia que es que nos toca en el alma a todos, obviamente. Bueno, ¿Cómo no? también nos Me toca. anoté en un curso sobre Gardel y hoy casi lo pierdo, pero sigue bien. Bueno, pero entonces seamos honestos y reconozcamos la importancia de Ana en todas estas Sí, reuniones. por Pero ni supuesto. hablar, ni hablar. Sí. No. Así que, yo he disfrutado tanto los libros de ustedes, Sí, tanto, tanto. No los he leído todos, pero el primero que leí fue de Garay a Gardel, La Sociedad del Hombre. ¿Cómo me gustó ese libro? ¿Cómo ay, Ana, me- nos estás emocionando a nosotros ahora. de verdad les digo. Este, y después sí he leído otros y he estado en charlas y por ahí, bueno, por ahí hay algunos, confieso que no los leo completos, sino que leo la sí. parte que necesito para algún Eh, trabajo. Te los Pero, haremos llegar claro, pero lo importante es tener el libro cerca y volver a consultar. Ese es el punto, con digamos. todo gusto. Claro, Bueno, porque yo no soy la misma de hace 2 años. Aprendí otras cosas, maduré, Claro. crecí, me olvidé. Entonces, es muy, muy importante eso sí, de sí, releer. sí. Es Bueno, muy, si estamos de acuerdo, entonces aquí cerramos y bueno, nos Y, encontraremos a la brevedad posible. sí, sí, para continuar esto que están, la verdad, nos gusta tanto, ¿no? bueno, Así es, sí. Gracias. muchísimas Agradeciéndole una vez más a Ana. Muchas gracias, Ana. yo la agradecida. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Hasta pronto.